El currículum puede entenderse de dos maneras. Por un lado, como el plan de estudios, el diseño que tenemos escrito, lo que llega a las escuelas y les dice, bueno, tienen que enseñar esto. Y por otro lado, también se puede entender como todo lo que enseña y lo que se aprende en la escuela, que incluye lo que pasa en los recreos, lo que se aprende a partir del intercambio entre los chicos, informalmente con los docentes, la relación con los padres. Eso tiene dos consecuencias distintas. Si tomamos solamente el currículum escrito, eso que llega, bueno, creo que eso habla de un documento público que expresa un acuerdo social sobre qué hay que enseñar en la escuela. Por otro lado, si pensamos en este aspecto más amplio de todo lo que se enseña y se aprende en la escuela, podemos también reflexionar sobre muchas otras cosas que pasan en el día a día y que son importantes y que a veces, lamentablemente o no, son más importantes que lo que dice la letra que hay que enseñar. La palabra currículum es una palabra latina que se empezó a usar para hablar de un plan de estudios en el siglo XVI. El currículum apareció cuando había que tener escuelas, más de una escuela, que siguieran un mismo sistema y por lo tanto había que decir, bueno, los chicos en tal año tienen que aprender tales cosas, en tal año tienen que aprender tales otras. En la Argentina la palabra currículum no se usó hasta los años 60, 1960, y tiene que ver más bien con la introducción de corrientes anglosajonas, sobre todo norteamericanas, de planificación educativa. Hasta ese momento a eso se lo llamaba plan de estudios. Desde los años 60 se vuelve popular el uso del currículum como palabra para hablar de plan de estudios y que no es solamente ya el plan de estudios, es también la fundamentación, lo que se dice sobre la psicología infantil, lo que se dice sobre lo que sucede en las aulas. Y esto se vuelve mucho más importante en los años 80 y 90 con la recuperación democrática. Viene toda una oleada de reformas de los diseños curriculares, sobre todo en los años 90, en que hay una reforma muy profunda de los contenidos a enseñar. El currículum implica una selección cultural de qué se transmite. Hoy tenemos, bueno, la cultura es enorme, es múltiple, es todo esto que nos rodea. Bueno, ¿qué de todo esto creemos que tenemos que enseñar a los chicos? Esa selección cultural nunca es neutra, siempre implica incluir ciertas cosas y dejar otras afuera. Y más todavía cuando tenemos, bueno, no sé, 4 horas, 5 horas, 8 horas a lo sumo de clase y las limitaciones que tenemos para enseñar en la escuela. Me parece que ser conscientes de que hay una selección cultural, de que hay una decisión involucrada en qué enseño, qué no enseño, es fundamental. Y hacerse cargo de esa decisión política y ética. ¿Qué quiero dejarles a las nuevas generaciones? ¿Qué creo que es importante para ellos en términos generosos, en términos amplios? Que dejar, digamos, un espacio libre para que el maestro indaga sobre su propia realidad, para que vaya conociendo sus alumnos y lo que es la diversidad cultural que se tiene a la mano, para ir retroalimentando lo que son los programas de estudio. Entonces, necesariamente hablando de respetar y valorar la diversidad, de alguna forma el educador y el mismo Estado educador se tiene que hacer tal vez más humilde, tiene que disponer para aprender más y dejar hasta más espacios en el mismo currículo para que se llenen esos espacios con los conocimientos propios del alumnado. Dejar un poco ese recelo tradicional de que el educador sabe todo y el currículo representa el conocimiento actual, plasmado, más científico, sino entablar un diálogo entre lo que se sabe y lo que se ha considerado democráticamente que se debe saber toda persona en una sociedad democrática desde currículo, pero siempre mantenerse abierto a los nuevos saberes y los nuevos conocimientos que se puedan brindar en los espacios particulares educativos de las escuelas. Escuelas que tienen mucha intervención en definir programas, en poder recrear y adaptar programas, en definir espacios curriculares propios, y hay otras que no tienen esa iniciativa, no tienen esas capacidades y bueno, y por ahí toman mucho más literalmente el diseño curricular provincial. Vamos con esta primera. ¿Por qué les parece que es importante eliminar la imagen del rey de los documentos oficiales? Para ser un país libre, ¿no? Es una... El Ministerio baja los contenidos, o los contenidos básicos comunes, y
Bueno, después eso se vuelve a readaptar, digamos, depende de la dinámica propia del curso, las necesidades. Se hace hincapié un poco en la historia regional. Ustedes saben que bueno, el Cerrito fue enclave de la guerra de la Triple Alianza, eso se lo estudia, de hecho contamos con un museo. También fue el leprosario en una época, es decir, tiene una rica historia de fondo. Entonces el docente adapta los diseños curriculares a las necesidades un poco de la escuela. Tenemos un programa que tenemos que dar cumplimiento. Nosotros buscamos una actividad de aprendizaje, digamos, con respecto a esos contenidos que nos exigen. Por lo tanto, empezamos a buscar los docentes otros proyectos alternativos. Bueno, y fueron surgiendo varios proyectos. Buscamos una silla de rueda en el Cotolengo Don Orione y pensamos, ¿por qué no ponernos a fabricar? El hecho fue que la construimos y bueno, surgió una silla que bueno, sirvió. Al año siguiente proseguimos con sillas de rueda de distintos tipos. Entonces empezamos a construir sillas especiales para cada persona que tiene su problemática particular. El alumno, digamos, se empezó a comprometer con la actividad, con la persona, porque nosotros hacemos que el alumno entreviste a la persona con dificultades. Entonces es una forma de comprometerlo al alumno. Y se pone a trabajar, pero muy, muy motivado, es decir, realmente le gusta lo que hace. A tal punto que los alumnos no van al recreo y los alumnos querían salir. Es decir, no querían perder ese tiempo que estaban ocupados en el proyecto. ¿Para qué sirve lengua? Y para mucho porque tiene que ver con el vocabulario, pero a mí es una cosa que me tiene sin cuidado lengua. En la escuela estudiamos, aprendemos a leer, a estudiar, a aprender. Para mi futuro, para mi bien, estudiar. Mamá quiere un futuro para mí, no quiere que ande por la calle así como cualquiera. Quiere que estudiemos, mi mamá trabajó mucho para que estudiemos nosotros. Y eso nomás. Porque si no es el colegio, no vas a terminar en cualquier lado, en cualquier cosa. El currículum, entendido como un documento público que expresa acuerdos sociales sobre qué tenemos que enseñar, creo que es un instrumento de igualación muy importante. ¿Por qué? Porque yo como docente puedo tener mi ideología, mis prioridades, mi propia formación y obviamente todo eso va a estar puesto en la enseñanza que yo doy en el aula. Pero también es importante que eso tenga un marco común, ¿no? Creo que ahí la cuestión de un documento que expresa un acuerdo público que excede al docente en particular, que excede a una escuela en particular, incluso a una provincia en particular y que dice, bueno, ¿qué es lo que creemos que tiene que aprender cada argentino, todos los argentinos, independientemente de dónde estén? Después creo que hay muchas adaptaciones y tiene que haber un espacio de libertad y de autonomía para las escuelas y para los docentes. La elaboración de un currículum plural tiene que ver con abrir espacios de debate, abrir espacios de diálogo. Me parece que siempre es un ejercicio a seguir haciendo, que es un ejercicio de prueba, de establecer ciertos parámetros y de revisarlos cada tanto, porque nunca se representa todo y de igual manera. ¿Qué son hoy saberes relevantes para vivir en este mundo? Y esos saberes relevantes no hay que pensarlos estrechamente como lo que hoy pide el mercado de trabajo, como lo que quieren ciertas industrias, sino, bueno, procesar eso, tamizar esas demandas y decir, bueno, tomamos esas demandas y pensamos de acá a 20 años, a 50 años, ¿qué sociedad queremos?, ¿no? Y también con la preocupación, bueno, lo que a veces pide el mercado no es lo que tiene que ofrecer la escuela. Precisamente la escuela lo que tiene de bueno es que puede tener otros horizontes y que no está atada a intereses comerciales estrechos. Defendamos eso, ¿no? Démosle causa. No es que se educa para los próximos 5 años, ¿no? Se educa con un horizonte que probablemente nosotros no veamos, pero que tiene que ver con ser generosos con las nuevas generaciones, legarles los mejores recursos que tenemos para que puedan moverse bien en la vida, para que puedan hacer cosas que nosotros por ahí no imaginamos, que esperamos que sean mejores que las que nosotros hicimos. Me parece que todo esto tiene que estar puesto en esa selección cultural que hacemos. Creo que hacer esa selección cultural de una manera estrecha y hasta diría tacaña
pensando, bueno, qué les doy y para qué les va a servir y cómo va a ser, y no me imagino que ellos no están a la altura de esto. Bueno, creo que eso no va, que hay que correrse de esa posición. Creo que hay que volver a apostar con generosidad a que los chicos de hoy puedan hacer cosas muy buenas, muy grandes mañana y darles lo mejor que tenemos.